Con el abogado de la expresidenta Dina Boluarte en materia penal, el doctor Juan Carlos Portugal, quien ha emitido un post, un tuit a las 8:30 de la mañana de hoy, afirmando que la señora Boluarte está en su domicilio y que nunca ha tenido la intención de abandonar nuestro país. Abogado Portugal, buenos días, bienvenido a RPP. Don Fernando, siempre es un privilegio conversar con usted. Muy buen día. Cuéntenos, por favor, ¿por qué es que se ha hecho pública esta noticia solo a las 8:30 de esta mañana? Si se hubiera podido saber esto antes, se hubiesen disipado algunos temores, algunos rumores y algunas gestiones que congresistas han hecho ante embajadas, en vista del temor que algunos tenían de que la señora Boluarte hubiese querido buscar asilo político. Es la segunda publicación que efectúe por la necesidad justamente de esclarecer esta desinformación que se estaba poco a poco difundiendo en mayor intensidad. El día de ayer se generaron dos especulaciones en torno a mi presencia a Palacio de Gobierno. La primera acerca de mi renuncia, y expresé claramente que no me han formado de esa manera, y mientras la presidenta no me quite su confianza, le guardaré perpetua lealtad. Y la segunda era que yo había redactado una carta comunicando a dos embajadas en particular el asilo de la presidenta. Eso lo descarto, la presidenta de la República no ha redactado absolutamente ninguna carta, y no porque no desee, no tiene la expectativa de hacerlo, porque ella ha sido y ha tenido siempre una sujeción importante como democrática que es, valga la redundancia, al país. Y el día de hoy, porque justamente ella me llama, hay periodistas que están afuera de su domicilio, muchos de ellos incluso han tocado la puerta de la presidenta para saber si en efecto se encuentra allí. Y como no ha habido respuesta de la presidenta, entonces la conclusión a la que han llegado es que la presidenta está no habida y ha pasado de la clandestinidad. Eso ha motivado la decisión de sacar una segunda publicación y comunicar que la presidenta, como antes de ser presidenta, el paradero es su domicilio, como lo era los fines de semana siendo presidenta en su domicilio, y como ciudadana peruana será su domicilio. Muy bien, explíquenos por favor ahora por qué es que decidió la presidenta no acudir a la invitación que le hizo el Congreso anoche para que se defienda de la moción de vacancia o las mociones que se habían presentado. Y por supuesto que usted tampoco asistió porque no asistía a ella. Explíquenos cómo usted tomó esta decisión. Don Fernando, a ver, ciertamente el procedimiento a nivel del reglamento del Congreso de la República lo permite. Entonces, no vamos a discutir su legalidad. Lo que vamos a discutir es su constitucionalidad, pero principalmente su razonabilidad. No es razonable, aún siendo legal, de que la presidenta de la República sea notificada a las 10:52 de la noche para que minuto después, a las 11:30 de la mañana, pueda brindar sus descargos. No es no solamente equitativo, sino de cara a cautelar 11:30 de la noche, 11:30 de la noche, ¿no? De la noche, sí. En efecto, de la noche. Fue notificada entre 10:50 y 10:52 de la noche para las 11:30 de la noche. Entonces, el derecho a la defensa en la perspectiva de garantizar un equilibrio de preparación o tratamiento en la defensa no es una expectativa, no es un formalismo, no es un acto decorativo, es un derecho constitucional y que debe, por supuesto, respetarse. Entonces, no era el procedimiento en la ejecución, aún siendo legal, razonable. Y por consecuencia se determinó que no podíamos convalidar esta situación, porque finalmente, además, el Congreso de la República ya tenía una posición absolutamente definida. Pero desde la perspectiva estrictamente legal, yo recomendé a la presidenta que no acuda, por las razones que te señalo. Ahora bien, puesto que usted reconoce que el procedimiento ha sido legal, ¿eso significa que no han pensado presentar ningún recurso respecto de esta decisión? En cuanto a mi consejo, no, don Fernando. La presidenta es demócrata, e independientemente de los termómetros electorales, que son bastante usuales en este último año, ella va a respetar la decisión. Esto te lo digo con absoluto respeto. Si hay un año en donde el Congreso se vuelve absolutamente irracional y en donde la razón cede al termómetro electoral y a las pasiones sociales, es el último año. Yo considero, independientemente de la presidenta, que mientras, así como se ha prohibido disolver el Congreso en el último año para permitir al Congreso de la República una transición democrática al nuevo Congreso, de la misma razón y de la misma forma debería existir una cláusula
que prohíba que el Congreso de la República disuelva al Ejecutivo, pero no porque existe, de esa manera no se existe. sostiene un gobierno. Y eso será una reforma constitucional para otras personas. De ley referenda, efectivamente, pero creo que es importante porque si no vamos a tener un desgobierno de tener muchos presidentes vacados en tan corto tiempo. Sin duda, como estamos viendo. Ahora, ¿usted sabe cuándo la señora Boluarte se dio cuenta de que esta vez había una mayoría dispuesta a vacarla, a diferencia de otras vacancias que ustedes han enfrentado con éxito en el pasado? Porque son precisamente los mismos que impidieron esas vacancias los que se han volteado súbitamente el día de ayer, ¿no? Te respondo con dos afirmaciones. La primera, cuando fui a Palacio, no hablé estrictamente del móvil de la vacancia, aunque ciertamente esto es previsible, sino la consecuencia desde la perspectiva de su defensa al tener 11 carpetas fiscales de lo que iba a ser el seguimiento de sus casos. Y en segundo lugar, cuando me doy o intuyo de que esto es así, en las conversaciones que han tenido con principalmente cuatro de sus ministros, quienes le venían informando el termómetro de decisión a nivel del Congreso de la República. En ningún momento ella decidió, como se difundió también a nivel de medios, una renuncia, porque la presidenta, insisto con esto, es demócrata. Y desde una perspectiva de civismo democrático, cuando el pueblo elige al presidente de la República, no solamente lo elige a uno, sino a su plancha electoral, a su plancha presidencial. Y debemos entender ese civismo para perpetuar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos respecto a nuestros gobernantes. Y así como el pueblo la eligió al ser plancha presidencial del expresidente Pedro Castillo, es el pueblo representado en el Congreso de la República quien tenía que decidir su salida. Y esa es la razón por la cual no renuncia. Tampoco exageremos sobre un rigor en sus declaraciones permanentes, puesto que había dicho que ella renunciaría si es que el señor Castillo, que era el titular de la plancha de la que ella era miembro, fuera vacado. Eso lo dijo, usted lo recordará. Sí. En efecto, y como justamente en la línea de lo que te señalo, como demócrata y cívica que es, si es que ella fue elegida en esa plancha presidencial, por sucesión constitucional no tenía que evadir esa responsabilidad. Por eso es que yo califiqué a la presidenta en su oportunidad como una persona valiente, no por la gestión, porque ciertamente ha tenido largas crisis como cualquier gobierno y principalmente en materia de seguridad ciudadana. Antes de tener colegiatura tengo DNI y por supuesto no puedo ignorar y ser invisible ante la situación real que afrontó el gobierno, pero lo adoptó con madurez y con responsabilidad. Nos ha explicado claramente, abogado Portugal, el contexto político institucional en el que se ha producido el cambio súbito para promover la vacancia. Pero yo quisiera preguntarle si además de esta estructura abstracta ha habido algún elemento desencadenante de esta opción por la vacancia. ¿A qué atribuye la señora Boluarte el hecho de que ayer por la mañana, sin que esto estuviera previsto, poco a poco los partidos que la habían venido defendiendo, a comenzar por Fuerza Popular y a terminar con APP, en el medio muchos otros, tomaron postura a favor de la vacancia? ¿Qué desencadenó? ¿Qué circunstancia concreta? Me ha hablado usted sobre el contexto general, pero quisiera saber si alguna circunstancia precisa causó ese cambio político. Honestamente, Fernando, no puedo responder esa pregunta porque no se la he formulado a la presidenta. Yo los pocos minutos o las pocas horas que tengo con la presidenta o tuve ayer con la presidenta era estrictamente para saber sus 11 carpetas fiscales, que no es poco. No. De las 11 conversamos sobre 7 y tenía especial distracción en la conversación con sus ministros y estaba, por supuesto, dentro de lo posiblemente serena, preocupada por lo que iba a ocurrir. Entonces decidí no invadir ese fuero que en principio tampoco me corresponde hacerlo. Permítame hacerle una pregunta final que tiene que ver con el periodismo. Y lo que quisiera saber es si considera todavía hoy, 2 horas después, oportuno haber terminado ese tuit sobre cosas de fondo, dando lecciones a los periodistas y sosteniendo que algunos han caído en delirio informativo. ¿No forma parte de ese tipo de frases, de una actitud agresiva hacia la prensa que le ha costado caro a su patrocinada y que era innecesaria en las circunstancias que vivíamos a las 8:30 de esta mañana?
Puede ser, don Fernando. Yo soy un... Me quedo con esta respuesta. Considero, si me permite usted, si puede ser, ya estoy satisfecho. Muchas gracias, pero señor si me Portugal. permite una explicación, pero es posible. Como repito, yo considero que el derecho penal y los medios de comunicación constituyen un dúo de especial relevancia para una sociedad democrática bien informada. Pero es importante también, así como al abogado se le justifica por sus intervenciones, al periodismo por la veracidad en sus informaciones. Y no era veraz un tuit que sacó una comunicadora el día de ayer señalando que uno de sus abogados, sin afirmar quién, estaba redactando una carta. Eso maleduca y eso genera una ignominia, la verdad. Ahora, en igual sentido, calificarla de que está en la clandestinidad no es lo más feliz de cara a la realidad. Por eso es que utilicé esos términos. Pero permítame decirle, puede ser que usted tenga razón, pero prefiero que hayan periodistas que manden ese tuit en vez de que hayan abogados de alguien poderoso que quiere limitar la libertad de prensa. En eso supongo que estamos de acuerdo. Agradezco el consejo. Muchas gracias, señor Portugal. Que tenga usted buenos días. Don Fernando, muy buen día. Buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el gobernador regional, porque es importante ver todo lo que se ha vivido en el Congreso desde el punto de vista de las regiones de nuestro país. Y él es el presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales.